Abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hace 8 días empezamos a meditar sobre este primer capítulo de Juan. Hoy vamos a continuar. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por traer tu palabra a nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra quede bien grabada en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por haber traído luz a nuestra vida, porque estábamos en la oscuridad del pecado, porque estábamos en las tinieblas de la maldad. Pero la luz llegó a nuestra vida, Señor, por tu Hijo y su Evangelio, y hoy te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre, hermanos, el Evangelio de Cristo y el mismo Señor Jesucristo han sido rechazados. ¿Desde cuándo es esto? ¿Desde cuándo cree que el mundo y las personas rechazan el Evangelio de Cristo? Hermanos, desde que Cristo estaba aquí en la tierra. Usted puede leer en los Evangelios varios pasajes donde el Señor predica, la gente a veces lo aceptaba, pero también hay muchos pasajes, hermanos, donde la gente rechazaba lo que Él decía, rechazaba su persona. No solo los fariseos y los escribas, muchas personas de aquel tiempo rechazan el Evangelio. Hoy, hermanos, después de más o menos 2000 años de cristianismo, la situación no ha cambiado. Cristo sigue siendo rechazado, el Evangelio sigue siendo rechazado por el mundo. El mundo, hermanos, parece que está dispuesto a recibir cualquier idea que se le proponga. Surgen ideas, surgen modas, surgen filosofías, y no importa lo absurdas y dañinas que estas puedan ser, el mundo siempre las recibe. El mundo siempre está abierto a recibir ideas de ese tipo. Pero cuando se trata del Evangelio y de Cristo, hermanos, el mundo siempre, por lo general, va a rechazar. Hace 8 días empezamos a meditar sobre este primer capítulo de Juan, hermanos. Meditamos sobre los primeros 5 versículos y les decía yo que Juan en su Evangelio, hermanos, nos va a dejar bien claras 2 cosas. Una, que Jesucristo es Dios, y la otra, que este Dios, que esta segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Estas 2 creencias, estas 2 doctrinas, que Cristo es Dios y que se hizo carne, son doctrinas básicas, fundamentales del cristianismo, que no puedo negar, que no puedo dejar de creer. Si yo no creo que Cristo es Dios, ni siquiera puedo ser llamado cristiano. Y la segunda, donde Juan dice que el Hijo de Dios se hizo carne, ahí es peor. Si yo no creo eso, dice Juan en su epístola, el que no crea esto es porque el espíritu del anticristo está dentro de él. Son cosas, hermanos, que como cristianos no podemos dejar de creer. Entonces hoy vamos a meditar sobre los versículos del 6 al 13, hermanos. Y entonces en los primeros 5 versículos Juan nos dejó claro, Cristo es Dios y se iba a hacer carne. Ahora lo que va a hacer Juan en los versículos del 6 al 13, hermanos, es decirnos, bueno, este es el Verbo, este es el Hijo, este es el Mesías y es Dios. Solo tienes 2 opciones. O crees en Él, o no crees en Él. Así se va a dividir la humanidad del mundo. O crees en Cristo, o no crees en Cristo. Vamos a leer el versículo del 6 al 8, una vez más. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De qué Juan está hablando aquí, hermanos? Juan el Bautista.
El apóstol Juan, el que escribe el Evangelio, él dice, hubo un hombre que Dios envió, el cual se llamaba Juan. ¿Para qué lo envió Dios? ¿O cuál era su propósito? Bueno, él vino a dar testimonio de la luz que es Cristo, que es el Verbo. Y Juan lo deja bien claro, él no era la luz, él no era el enviado, simplemente, hermanos, vino para dar testimonio de la luz. Ahora, con respecto a Juan el Bautista, hermanos, es importante que entendamos varias cosas. Primero, que fue un enviado de Dios, ¿sí? Él no vino a predicar por su voluntad o porque quisiera, fue un enviado de Dios. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, que Juan el Bautista fue el primer profeta que se levantó después de 400 años de silencio. Esto se los he comentado varias veces. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años. Durante esos 400 años no ocurrió nada. Dios guardó silencio, no envió profecías, no envió profetas, no levantó enseñanzas. Por eso se le llaman 400 años de silencio. Si usted ve cómo termina el Antiguo Testamento, el último versículo termina en juicio. Dios está airado con su pueblo a causa del pecado, a causa de la maldad, y Dios decide guardar silencio. Después de 400 años que nada había pasado, surge Juan el Bautista y empieza a predicar acerca del Señor Jesucristo. Por eso es el primer profeta que se levanta después de 400 años de silencio. Cuando Israel estuvo acostumbrado a estar escuchando profetas y palabra de Dios, hermanos, llegó un momento que no ocurrió y el pueblo se acostumbró a ese silencio. Por eso cuando Juan el Bautista surge, causó conmoción, causó sensación, porque hacía mucho tiempo que los judíos no escuchaban a un profeta como Juan. De hecho, hubo judíos que nacieron y murieron y jamás escucharon profecía porque Dios había guardado silencio. Ahora, Juan el Bautista, hermanos, tenía discípulos, al igual que el Señor Jesucristo, y esos discípulos predicaban y bautizaban. Todavía en los tiempos de la iglesia apostólica, cuando el Señor ya se había ido al cielo y los apóstoles empezaron a predicar, todavía había discípulos de Juan el Bautista que ignoraban acerca de Cristo. Sin que pierda Juan 1, vea lo que dice Hechos capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? El libro de los Hechos está ubicado como por el año 60 y Pablo predicando se encontró a ciertos discípulos y les dijo, ¿ustedes bautizan por el Espíritu Santo? ¿Y ellos qué contestan? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Pablo les dice, entonces, ¿cómo están bautizando? Por el bautismo de Juan. Entonces, Pablo les predica y se convierten al Señor Jesucristo. Por lo menos hasta los 2 primeros siglos de la iglesia, hermanos, hubo discípulos de Juan que seguían bautizando con el bautismo de Juan y predicando las enseñanzas de Juan el Bautista. Tanto impacto causó Juan el Bautista. Fue tanto el impacto que causó Juan con su predicación, hermanos, que hasta Herodes, que era un hombre pagano completamente, escuchaba a Juan el Bautista y dice la palabra de Dios que quedaba impactado por las palabras de Juan. No se convertía ni le hacía caso, pero de que le gustaba escuchar a Juan y que quedaba impactado con sus palabras, hermanos, así nos enseña la palabra de Dios. Entonces Juan el Bautista fue un mensajero que vino después de 400 años que no había palabra de Dios, empezó a predicar acerca del Señor Jesucristo y dijo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar de una mejor manera. Viene uno del cual no soy digno ni siquiera de estar a sus pies para desatar la correa de su calzado. Y muchas veces le preguntaron a Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres aquel que estamos esperando? Y Juan decía, no, yo no soy, yo solamente vine a preparar el camino
para él. Por eso aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, hermanos, el apóstol está diciendo: Juan el Bautista fue un enviado de Dios, vino a preparar el camino de la luz, vino a preparar el camino del Mesías, pero él no era la luz. Vamos a regresar a Juan capítulo 1. Vamos ahora al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora Juan el apóstol nos va a decir: esa luz verdadera, el verbo de Dios, el creador de todas las cosas, va a venir o venía a este mundo. Ya en los primeros versículos Juan dijo: el verbo, la luz, el creador es Dios y estaba con el Padre en el principio de todas las cosas. Pero ahora esta luz verdadera que alumbra a todo hombre iba a venir a este mundo. ¿Y por qué tenía que venir, hermanos? Porque la humanidad se encontraba, y todavía hasta el día de hoy, mucha humanidad se encuentra en tinieblas. ¿Y a qué se refiere tinieblas? Pues se refiere a pecado. Sin que pierda Juan 1, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice el apóstol Pablo: no es que el evangelio esté oscuro, más bien el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca en ellos. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. Dice: él ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. Por eso, hermanos, tenía que venir la luz verdadera, porque la humanidad se encontraba en tinieblas. Y de la misma manera que en Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba en desorden, en un caos, y estaba llena de tinieblas, lo primero que Dios hace es crear la luz. Así, de la misma manera, hermanos, la humanidad se encuentra en tinieblas. Se refiere al pecado, se refiere a la maldad. Por eso Dios tenía que enviar a la luz, pero no cualquier luz, a la luz verdadera, hermanos, que alumbra a todo hombre, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Juan capítulo 1. Ahora leemos el versículo número 10. En el mundo estaba. ¿De quién está hablando ahí? De la luz de Cristo, del evangelio. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Repite lo que ya dijo en los primeros versículos: este verbo, esta luz, este Cristo, este Mesías, él es el que hizo todas las cosas. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, el verbo no solo está en el mundo, el verbo creó el mundo. Y Juan sigue reafirmando la divinidad de Cristo. ¿Quién más que Dios, hermanos, puede ser creador de todas las cosas? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué dice al final? Pero el mundo no le conoció. Ahora, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. A pesar de que el mundo fue creado por Dios, a pesar de que el mundo fue creado por el verbo, dice aquí Juan, y dice también el apóstol Pablo, el mundo no quiere conocer la luz. El mundo no quiere tener tratos con él. Vamos a Romanos capítulo 1. Dice Juan en su evangelio: en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Aquí Pablo nos va a ampliar esta idea. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice el apóstol Pablo: conociendo a Dios, no le dieron gloria a Dios, prefirieron cambiarlo por imágenes de hombres, de aves, de animales. Es absurdo, hermanos. Es absurdo que la humanidad prefiere darle gloria a un pedazo de yeso que al Dios creador del cielo y de la tierra. A un pedazo de madera, a un pedazo de tela o un pedazo de metal, aunque sea de oro. La humanidad prefiere honrar a eso que darle gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron. Mejor prefirieron darle gloria a las imágenes de hombres y a las imágenes de animales. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas que son corruptibles. No importa de qué esté hecha la imagen, si de madera, de tela, de oro, de plata, de piedras preciosas, son cosas corruptibles, son cosas que se echan a perder. Dice la Biblia, ojos tienen, no pueden ver, manos tienen, no pueden palpar, tienen pies y ni siquiera los pueden usar porque para transportarse la gente los lleva de un lado a otro. En cambio, el Dios de los cielos, Cristo el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Dice la palabra de Dios, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Hermanos, Dios es grande, pero dice el apóstol Pablo, el hombre prefirió cambiar la gloria de Dios por imágenes de cosas que son corruptas, de cosas que se echan a perder, de cosas que mueren. Por eso Juan en su evangelio dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. El mundo quedó en tinieblas. Vamos a regresar a Juan capítulo 1. Leemos el versículo 10 una vez más, Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. El mundo prefiere las tinieblas, prefiere la oscuridad. ¿A qué grado o de qué manera el mundo prefiere la oscuridad y las tinieblas? Ustedes han leído el relato de los 10 mandamientos o la historia del Éxodo. Dentro de todas las plagas que Dios mandó a los egipcios, una de ellas fue las ranas. Dice que surgieron ranas que inundaron la tierra de Egipto. Dice el libro de Éxodo que eran tantas las ranas que se metieron a las cocinas, a los trastes, a los hornos, a las camas, en cada rincón de cada casa, hermanos. Había ranas. Pues era pestilente, era algo horrible. Después de que los egipcios no aguantaron más ranas, los sacerdotes de Faraón le dijeron, ¿sabes qué? Manda a traer a Moisés, ya no soportamos esta plaga. El Faraón manda a traer a Moisés y le dice, oye Moisés, ya estamos cansados, quítanos estas ranas, ora a Dios para que las ranas se vayan. Y entonces Moisés le dice, muy bien, voy a orar a Dios para que las ranas sean quitadas. Y le pregunta, ¿cuándo quieres que ore? ¿Cuál era la respuesta? Si era una plaga insoportable. La respuesta era, pues ya, por favor, ora para que las ranas se vayan. Y el Faraón le dice, mañana, ¿qué te parece? Uno lee el pasaje y dice, ¿cómo mañana? Ora en este momento, ya no soportamos estas ranas que han infestado hasta los trastes donde comemos. Y el Faraón tranquilamente le dice, bueno, sí, ahora, pero mañana. Esto que nos muestra, hermanos, que la humanidad no ama al Evangelio, no ama a Jesucristo. Prefiere vivir en el pecado, prefiere vivir en la maldad. ¿Se acuerdan que hace 8 días le recordé la historia del Gadareno? Cuando el Señor viene y libera a aquel hombre, ¿qué dijo la gente? Vete por favor de aquí, vete de nuestros dominios, por favor, no estés aquí. Rechazaron al Señor Jesucristo. Por eso Juan aquí dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo quiso, el mundo no lo conoció. Leamos ahora el versículo 11 de Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan dice, bueno, el mundo rechazó el Evangelio, el mundo rechazó la luz, el mundo rechazó el verbo, rechazó el Mesías. Bueno, entonces el Mesías o el verbo de Dios, dice, vino a lo suyo. ¿Pero qué pasó con los suyos? Tampoco lo recibieron. Cristo nació judío y entre los judíos y vivió entre el pueblo judío. ¿Por qué con los judíos? Porque era su pueblo, era su nación, eran los hijos que él había creado. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el pueblo judío es el pueblo que Dios creó, es el pueblo que Dios rescató, es el pueblo por el cual Dios hizo tantas cosas. A Israel o al pueblo judío se le llama el primogénito de Dios, el hijo de Dios por excelencia. Bueno, a ese pueblo, el cual Dios engendró, el cual Dios escogió, vino el Mesías. A lo suyo vino, pero ¿qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Él vino a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Él vino a la nación de Israel. ¿Y qué hicieron los israelitas?
Lo rechazaron. Es más, no solo lo rechazaron, hermanos, lo mandaron a crucificar. Porque los que gritaron aquel viernes diciendo crucifícale eran judíos 100%. Y ellos, a los que venían, lo rechazaron completamente. Dicen algunos teólogos que el mejor comentario de este versículo 11 del primer capítulo de Juan está en Isaías capítulo 1. Vamos a leer Isaías 1, versículos 2 y 3. Aquí está Dios hablando. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice el profeta, Dios crió hijos y los hizo grandes, hizo de ellos una nación imponente. ¿Pero qué hicieron ellos? Se rebelaron y lo rechazaron. Dice los animales saben quién es su amo y saben cuál es el lugar donde se van a guarecer durante la noche. Pero mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no sabe que yo soy su Dios. Por eso dice, a los suyos vino, pero los suyos no solo no lo recibieron, hermanos, lo rechazaron. Hay varios pasajes en los evangelios donde el Señor Jesucristo está predicando y la gente le dice, ¿y tú con qué autoridad hablas? ¿Quién eres tú para decirnos estas cosas? En otros pasajes la gente dice, pues si este es el hijo de José el carpintero, ¿qué nos va a enseñar él? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, hermanos. E Isaías, que se escribió 700 años antes de que Cristo viniera, ya estaba diciendo esto. El Mesías iba a venir, Dios en persona iba a venir a su pueblo, pero su pueblo no lo iba a conocer, su pueblo no iba a entender. Regresemos al Evangelio de Juan. Leamos ahora versículo 12, Juan 1:12. Y aquí nos vamos a enfrentar a uno de los versículos más mal interpretados en el mundo evangélico. Hay muchos, pero este es uno de ellos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, bueno, el verbo, la luz verdadera, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Israel rechazó al Mesías. Y eso, hermanos, es hasta el día de hoy. Usted le pregunta a un judío, ¿Cristo fue el Mesías? No, claro que Cristo no fue el Mesías. Muchos judíos siguen esperando al Mesías hasta el día de hoy. Pero dice Juan, bueno, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a estos Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí hay que explicar, hermanos, que el Evangelio se abrió a la humanidad. Israel, los judíos rechazaron el Evangelio, entonces Dios abre el Evangelio a todo mundo. Y dice el apóstol Pablo, ahora ya no hay hombre ni mujer, griego ni esclavo, ni libre, nada. Todos son iguales delante de Dios. Hablando del Evangelio y de la iglesia de Jesucristo, hermanos, ya no hay nacionalidad. Antes era pueblo de Dios o eran hijos de Dios los que nacían de familia judía y de raza judía. Hoy no. Hoy el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están formados, hermanos, por personas de todas razas, de toda lengua, de toda nacionalidad, de todos los estratos económicos. En el mundo hay una idea errónea. En el mundo se dice, es que todos somos hijos de Dios. Hermanos, eso no es cierto. No todos somos hijos de Dios. Lo que sí es cierto es que todos los seres humanos son creación de Dios. Eso es correcto. Pero de ser creación de Dios a ser hijo de Dios hay un universo de diferencia. No todos somos hijos de Dios. Esa es una idea de Satanás. ¿Eres hijo de Dios? Dios tiene que bendecirte, Dios tiene que ayudarte. No, hermanos. Aquí Juan lo está dejando bien claro. Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, a estos hermanos, Dios los ha hecho hijos de Dios. Es decir, a todos aquellos hermanos que han recibido a Cristo y su evangelio en su corazón, a estos nada más, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Ahora, dice, voy a leerlo una vez más. Mas a todos
los que lo recibieron. ¿Qué es recibir a Jesús? ¿Qué es eso? Hace algunas semanas, quizá unos meses, allá en la colonia en la que yo vivo, por ahí hay varias iglesias cerca. Una de ellas andaban evangelizando entre las calles, ahí andaban los jóvenes predicando, acompañados de unos adultos. Nos llevaban música y iban tocando puertas y al que se encontraban en la calle pues le hablaban del evangelio. Muchos se burlaban, otros rechazaban, pero pasó algo curioso. Ahí había dos muchachitas que son mis vecinas que las agarraron y les empezaron a hablar del evangelio. La plática siguió y yo creo que siguió la plática porque las jovencitas no sabían cómo parar y decir, no, ¿sabe qué? No me interesa, no me hable de esto. Total que les hablaron, les predicaron y al final les hicieron la gran pregunta que muchos que evangelizan hacen. ¿Quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Estas jovencitas, yo creo que por pena o por no saber qué decir, pues se voltearon a ver unas a otras y dijeron, ¿lo aceptamos? ¿Recibimos? Y dijeron, pues sí, ¿qué puede pasar, no? Ah, bueno, perfecto. Entonces les dijeron, repitan esta oración. Y ahí en la calle, ¿no? Las hicieron que repitieran lo que se conoce como la oración mágica. Señor, reconozco que soy pecador y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Hicieron la oración mágica que se hace en muchos lugares donde se predica el evangelio. Y ya, después cada quien siguió su camino. Evidentemente fueron palabras al aire, evidentemente ahí no hubo conversión, ni recibieron a Cristo, ni creyeron en el evangelio. Lo sé porque esas jovencitas son mis vecinas y lo que hacen en las calles, en las noches, es evidente a toda la calle. No llevan un comportamiento que digamos, ay, sí, su vida cambió después de ese día que hicieron la oración. Yo no sé, hermanos, ¿a quién se le ocurrió que se acepta a Cristo haciendo una oración mágica? ¿Verdad? Esto es común en el evangelio. Se hace una campaña de evangelización, se presenta una película, un concierto y al final pasa un evangelista, predica el evangelio. ¿Quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano. Varios levantan su mano. Bueno, ahora repitan la siguiente oración y después de que repitieron la oración les dicen, bueno, ya eres cristiano, has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque aquí dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, esto es incorrecto. No hay una sola parte en la Biblia que diga que hay una oración mágica para aceptar el evangelio. Que si vas a evangelizar a alguien, tienes que hacer lo que ore de la siguiente manera para que se convierta en cristiano. Muchos dirán, bueno, yo me convertí al evangelio con una oración mágica y hasta el día de hoy, después de muchos años, sigo en el evangelio, ¿no? Yo mismo, hermano, les podría decir que cuando era adolescente, así me convertí al evangelio, a la iglesia que yo iba, llegó un hermano invitado, predicó, ¿quién quiere aceptar? Y yo alcé la mano, yo me convertí de esa manera. Entonces, ¿funciona o no funciona la oración mágica? Dice el hermano Paul Washer, no es que funcione la oración mágica, simplemente es que Dios sigue salvando a los escogidos a pesar de los deficientes métodos de evangelización que usamos. Porque la gracia de Dios es grande, no porque los métodos de evangelización que usemos sean buenos. Hay gente que le gusta regalar Biblias a diestra y siniestra. Lee la Biblia, acércate a Dios. Yo le diría, si ni los cristianos leen la Biblia, ¿tú crees que un mundano va a leer la Biblia? Claro que no. Es papel tirado a la basura. Pero alguien dirá, bueno, a lo mejor la recibió, la leyó y se convirtió porque el método fue eficaz. No, porque la gracia de Dios es inmensamente grande. No hay un versículo que nos diga, haz una oración mágica. ¿A qué se refiere Juan? Entonces voy a leer el versículo 12 una vez más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una mejor traducción de este versículo y se las voy a leer. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, una mejor traducción dice, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Esa sería una mejor traducción de este versículo. Y alguien diría, ¿cómo que llegar a ser hijos de Dios? O sea que no somos hijos de Dios. La respuesta es sí y no.
Sí somos hijos de Dios. En el momento que una persona cree en el Evangelio, cree en Jesucristo y decide empezar a caminar en la vida cristiana, sí se convierte en hijo de Dios. Pero en ese momento empieza en él un proceso que se llama santificación y que va a terminar hasta el día que esté en la presencia de Dios. Lo que les quiero decir, hermanos, es que cuando Juan dice, a estos Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, significa, hermanos, que ya somos hijos de Dios, pero que nos espera algo más grande, algo más glorioso en el futuro. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, voy a pedirles que leamos algunos versículos. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo aquí, hermanos, los cristianos estamos viéndonos como en un espejo y cada día nos vamos transformando y un día esa imagen que vemos en el espejo se va a hacer realidad en nuestra vida. Otro versículo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. En la vida de cada cristiano, Cristo está siendo formado. Cristo está siendo formado. Ser cristiano es un proceso. Finalmente, el mismo apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Fíjense cómo habla aquí el apóstol Juan. Esta es como una ampliación de lo que nos dijo en el versículo 12. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vean lo que dice Juan, hermanos. Amados, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque cuando estemos con Él, entonces sí vamos a ser semejantes a Él, que es lo mismo que está diciendo, a esto les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ser cristiano, hermanos, es doloroso. Ser cristiano es complicado. A mí me gustan mucho las películas, quizá ustedes no, ¿verdad? Ya son viejitas. De la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, alguna vez las ha visto, ¿verdad? Hay una de ellas donde un niñito va a ser llevado para que se entrene con los guerreros más poderosos. Y el niño se emociona, ¡ay, voy a ser un Jedi!, dice. Y entonces el maestro le dice, pues sí, emocionate, pero esto es una vida dura. No creas que es así emocionante. Hay mucha disciplina, hay mucho sacrificio, hay mucho esfuerzo. Hermanos, ser cristiano es más que hacer una oración mágica. Ser cristiano implica disciplina, implica esfuerzo, implica compromiso. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Desde lo más sencillo, como decir, todos los domingos tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué no puedo pararme tarde el domingo? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Hasta lo más complicado que sería, voy a dejar de pecar, ya no quiero hacer esto. No cualquiera, hermanos, se hace cristiano. No cualquiera se compromete con el evangelio. Cualquiera puede venir a la iglesia ocasionalmente. Eso cualquiera lo hace. Cualquiera puede cantar alabanzas. Pero comprometerse con Cristo y el evangelio, hermanos, es algo muy complicado. Sobre todo cuando el mundo dice, es para allá, pero Cristo dice, no, es para allá. Cuando el mundo dice, esto es lo correcto, esta es la dirección que tenemos que tomar, y Cristo y su palabra dicen, no, es el camino correcto. Así es como se tienen que hacer las cosas. Pero ¿por qué no puedo hacer esto? Porque la palabra de Dios dice esto. Y tener esa disciplina y ese compromiso de decir, yo voy a ser cristiano y voy a ser fiel a Jesucristo todos los días de mi vida, hermanos, es mucho más que hacer una oración mágica. Muchísimo más que eso. No cualquiera. Hablando de cosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad, el adulterio. Pero si todos son infieles, todos tienen derecho a echarse una canita al aire, pero Dios y su palabra dicen, no, sé fiel a tu mujer, sé fiel a ella, y a la mujer le dice lo mismo. Pero si en el mundo todos lo hacen, sí, el mundo está en tinieblas, el mundo está en pecado, pero Cristo y su evangelio enseñan cosas distintas.
Los jóvenes que están en las escuelas, pero si todos fuman, todos toman, todos se drogan, todos perrean, todos van a fiestas, ¿yo por qué no? Porque tú no eres del mundo, porque tú eres de Cristo, porque tú eres del Evangelio. Pero hablando de los adultos, pero si todos transan, todos roban, todos timan, ¿tú por qué no? Porque tú eres de Cristo y del Evangelio. Y seguir a Cristo, hermanos, es el asunto más complicado del mundo. El Señor dijo, el que no es capaz de aborrecer padre, madre, hermanos e hijos por causa de mí, ese no es digno de mí, mejor que ni me siga. El que no es capaz de poner sus manos en el arado y jamás volver atrás, tampoco es digno de mí, que no me siga mejor. Sí, queremos que el mundo escuche del Evangelio, queremos que los pecadores se conviertan en el Evangelio, pero si van a hacer oraciones mágicas pensando que son amuletos o artilugios que nos van a traer buena suerte, hermanos, no es de esa manera. Usted puede leer en los Evangelios que a veces se acercaban personas y le decían, Señor, quiero seguirte. Y el Señor decía, de una vez te digo que no hay dinero. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde poner su cabeza. Otros se le acercaban y le decían, solamente déjame enterrar a mi papá que acaba de morir, diciendo, déjame terminar con mis asuntos terrenales. Y el Señor le decía, no, o me sigues ahora, o mejor no me sigues. Ser cristiano, hermanos, es una vida de compromiso, es una vida de disciplina, a la cual muchos le rehuye. Es normal que llegue gente a una iglesia y después dicen, no, cada domingo venir aquí, cada domingo estar en este lugar, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, ya no puedo esto, ya no puedo aquello, ya no puedo aquí, ya no puedo allá. Es demasiado, es complicadísimo. Y hay gente, hermanos, que ya no siguen el Evangelio porque el compromiso es demasiado. El Señor Jesucristo, hablando del reino de Dios, decía, ¿qué hombre es aquel que antes de hacer una construcción, primero no se sienta y dice, a ver, voy a necesitar este material, voy a necesitar esta mano de obra, voy a hacer cálculos, a ver si me alcanza el dinero que tengo para hacer esta construcción? Y si no me alcanza, mejor no la hago porque la voy a dejar la obra a la mitad y todos se van a burlar de mí. Primero se sienta y calcula. El reino de Dios es exactamente igual, hermanos. Primero ve lo que te va a costar ser cristiano. Regresamos a Juan 1:12. Una vez más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, dice una mejor traducción, de llegar a ser hijos de Dios. Y no es una oración mágica, no, hermanos, no es una oración mágica, es comprometerse con el Evangelio. Ahora vean lo que dice el versículo 13, los cuales, ¿de quién está hablando ahí? De los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos por partes. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Los cristianos no nacen. Si yo soy cristiano, mi esposa es cristiana, no quiere decir que mis hijos nazcan cristianos. Ellos también tendrán que tomar esa decisión de seguir el Evangelio de Cristo y caminar en el Evangelio de Cristo. No son de voluntad de carne. Ser cristiano no es porque yo quiera ser cristiano, es porque me quieras forzar a ser cristiano, no. Esto es voluntad de Dios, hermanos. Sí, claro, hay que comprometerse y hacer cosas, pero cuando alguien se convierte al Evangelio, hermanos, es porque Dios tocó su corazón, tocó su alma. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alguien se convierte en cristiano, alguien se convierte, hermanos, en hijo de Dios, hermanos, no porque quiso, no porque decidió, no porque levantó la mano, no porque hizo una oración mágica, sino porque Dios tocó su corazón. Y eso, hermanos, lo puede testificar cada cristiano que está pisando este mundo. ¿Cómo te convertiste al Evangelio? Te hablaron y te convertiste. Uy, no, yo era bien rebelde al Evangelio. Me caía gordo que me predicaran. Pero un día me predicaron, algo pasó dentro de mí, Dios tocó mi corazón y hasta el día de hoy sigo en el Evangelio de Cristo. No fue tu voluntad, no es voluntad de carne, de hombre, ni de varón. Es, hermanos, la voluntad de Dios. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, pero de que la gente se convierta, hermanos, eso es cosa de Dios, nada más. Amén, hermanos. Así que
Lo que tenemos que hacer, hermanos, son varias cosas. Primero, agradecerle a Dios, hermanos, que cuando estábamos en tinieblas, la luz del Evangelio llegó a nuestra vida. Y esa luz va a llegar de distintas formas, tarde, temprano, pero llega la luz del Evangelio. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, que no todos somos hijos de Dios. Solo aquellos que tienen una fe activa. Solo aquellos que tienen una fe que se demuestra todos los días. Ser cristiano es, hermanos, un compromiso completo con el Evangelio. Y entender, hermanos, que el que se hace cristiano no es por su voluntad, es porque Dios lo ha decidido. Hermanos, esa luz verdadera que es el verbo de Dios ha llegado a nuestra vida y tenemos que darle gracias a Dios. Y nuestra oración tiene que ser que así como la luz verdadera llegó a nuestra vida, llegue a más personas cada día, hermanos. Y nunca se nos olvide, hermanos, que ser cristianos es un compromiso de todos los días. ¿Es difícil? Sí es difícil, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí. Pero el camino que lleva a la vida eterna, la puerta es angosta, el camino es estrecho y está lleno de baches, de topes, de hoyos, de obstáculos. Y por ahí tenemos que caminar. Pero el fin de ese camino es la salvación y la vida eterna. Lea la Biblia, verá que los apóstoles no tuvieron una vida fácil, los primeros cristianos no tuvieron una vida fácil, sufrieron, batallaron, pero al final recibieron la corona que Dios había prometido. Así nosotros, hermanos, así nosotros de la misma manera. Cada uno de nosotros tiene distintas luchas. Quien no batalla con una cosa va a batallar con otra, pero todos vamos al mismo camino. Ahora sí, la vida cristiana es lo mejor que hay, hermanos. Está llena de las bendiciones y la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo, o Pedro, no recuerdo bien, perdón, los sufrimientos que ahora tenemos, las cosas que hoy padecemos como cristianos, no se comparan con la gloria que nos espera con el Padre Celestial. Vamos a orar. Eterno Señor maravilloso, eterno Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque un día la luz de tu Evangelio llegó a nuestras vidas. Te damos gracias porque un día enviaste a un predicador, a un hijo tuyo, a alguien que nos hablara del Evangelio. Quizá rechazamos tu mensaje varias veces, pero un día, Señor, tocaste nuestro corazón y hoy somos parte de tu reino. Y la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a iluminar nuestra vida y nuestro corazón. Por eso te alabamos, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, a llegar a ser hijos tuyos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día seremos tal y como tú eres, porque te veremos cara a cara, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser constantes en este camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.